en juicios de fondo de importantes casos de corrupción administrativa en la gestión encabezada por el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Y lamentablemente República Dominicana y en otros países como México no existe, se podría decir, una ley anticorrupción. No existe. Lo que ejercen la corrupción, llegan pobres de solemnidad, como dice el doctor Ismael Reyes, llegan pobres de solemnidad al poder y luego se hacen tan ricos y millonarios que no tienen forma de cómo explicar ante el pueblo y ante cualquier tribunal cómo consiguieron sus fortunas. Muy buenos días, país. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a otra entrega de este matutino Su Mundo. Señores, en este miércoles, ya el ombliguito de la semana, 28 ya de agosto. Señores, ¿cómo avanza esta semana? ¿Qué tan rápido se van los días? Ya casi le estamos dando goodbye, diciéndole goodbye a agosto, y ya entran los break, como dicen, señores, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea que ya la Navidad está apenas ya al doblar de la esquina, 4 meses para las Navidades y otro año. Así que gracias, señores, por su sintonía. Como cada día, yo les deseo que Dios y su misericordia los acompañen. Buen provecho con su cafecito, con su té en mano. Así que les deseo un feliz inicio de día para todos ustedes. Señores, José Tomás Paulino, Marino Alcántara, buenos días a ambos. Hola, querida. Y otra recomendación, por ejemplo, el que no tenga té o café caliente en mano, chocolate, que se tome un vaso de agua a temperatura ambiente. Ay, pero un chocolate. O fría, señores, porque está haciendo bastante calor. Tú viste muy calor. Bien. Te Fresca. llevaste de las recomendaciones de los expertos, claro, de vestir ropas de ti sobre todo. Tú me y de colores claros para convertir este soporífero ambiente que tenemos en estos días. Aquí estamos como siempre nosotros con la mejor disposición y orgullosos, porque contar con la sintonía de todos ustedes nos enaltece, es una honra. Y aquí, como siempre, el hombre de verbo fuerte, el señor cura de la Iglesia Católica, Apostólica y brasileña, don Marino Alcántara. Caribe, gracias, buenos días, José Tomás. Lo dejo al final, brasileña. Y Lorena, caribeños somos. Sí. Gracias, buenos días, señores. Un día hermoso para dar gracias a Dios por nuestras vidas, para poner en manos de Él lo que son nuestros proyectos. Reflexionamos de entrada, tomando un texto bíblico como cada día para esta reflexión. Y hoy es 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amigas y amigos, así comienza Matutino Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo y para ustedes que son los mejores. Ayer el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo dio a conocer los resultados que arrojó una encuesta realizada a nivel nacional sobre diversos temas de una gran importancia, pero sobre todo sobre un tema que es altamente sensible en nuestro país, el tema de la corrupción. ¿Y por qué digo que es altamente sensible? Bueno, por los daños que causa a la población, pero resulta mucho más chocante los hallazgos que presenta esta encuesta de un elevadísimo nivel de tolerancia a la corrupción cuando estamos inaugurando el segundo gobierno de Luis Abinader, un presidente que llegó a ocupar la primera magistratura de la nación, que fue favorecido con el voto popular, la mayoría del voto popular en mayo del 2020, precisamente afincado en esa propuesta de luchar contra la corrupción y contra la impunidad en la República Dominicana, y sobre todo que estos hallazgos se produzcan en un momento en que en los tribunales están siendo ventilados, están siendo llevados a cabo los juicios en diferentes etapas, unos todavía en juicio preliminar y otros ya en juicios de fondo de importantes casos de corrupción administrativa
en la gestión encabezada por el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, en sus 8 años de gobierno. Por ejemplo, para citar específicamente, la encuesta de cultura democrática muestra que el porcentaje de personas dispuestas a tolerar cierto grado de corrupción si se resuelven los problemas creció de un 48.3% en abril del año 2022 al 50.9% en abril del 2023. Y ese crecimiento sugiere una peligrosa normalización de la corrupción en la sociedad dominicana. Expresa esta encuesta que factores socioeconómicos influyen en esta tolerancia. La encuesta revela que las personas con menor nivel educativo y menores ingresos tienden a ser más permisivas con la corrupción si perciben que sus necesidades son atendidas. Por ejemplo, el 52.2% de quienes solo cursaron estudios primarios justificarían prácticas corruptas si se resuelven sus problemas. Esa actitud plantea serios desafíos para la integridad democrática y el Estado de Derecho en la República Dominicana. Miren, esos datos fueron presentados ayer en una conferencia de prensa a la que fueron invitados todos los medios de comunicación por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras. Y esto plantea un elevado nivel de peligro. Estos son datos mucho más sensibles, mucho más preocupantes de lo que uno puede pensar a simple vista. Porque ¿qué es lo que nos está diciendo esa encuesta? Que independientemente de los esfuerzos que está haciendo la justicia por sancionar, por perseguir a aquellos funcionarios públicos que se prevalieron de su condición de administradores de los recursos del Estado, véase los recursos míos y de ustedes, amables televidentes, que mientras los tribunales están haciendo un esfuerzo por perseguir a esa gente y que esa gente, si es culpable de los hechos que les son imputados, sean condenados, entonces crece una franja de la población dominicana, sobre todo la de menor nivel de instrucción, la de menor nivel de formación académica y también la de menor nivel económico, que es capaz de tolerar la corrupción si me dan alguna migaja. Porque si me resuelven mis problemas, ¿pero cuál problema? El problema de que te den una funda de comida. El problema de que te compren una receta. Pero tú vas a seguir sumido en la pobreza porque vives en una casa deteriorada que no te la han reparado, porque tú no tienes servicios públicos de calidad, porque tú no tienes sobre todo un servicio energético eficiente, porque vivimos en un país rodeado de basura, rodeado de plásticos, en un país donde no cuidamos ni preservamos el medio ambiente, y esos, señores, todos esos factores influyen para darnos una mejor o peor calidad de vida. Entonces, esa gente, la gente con menos nivel de formación, con menos nivel de instrucción, con menos capacidad adquisitiva, es la más propensa a tolerar la corrupción si les resuelven sus problemas. O sea, si me dan lo mío. Pero eso no es nuevo, porque aquí la práctica clientelar ha sido como algo consustancial a la práctica política. Pero que una encuesta realizada por una institución del Estado revele eso, señores, es altamente inquietante, peligroso y atentatorio para la democracia, para la vigencia del sistema democrático en nuestro país. Eso también es un factor muy negativo para los esfuerzos que estamos haciendo para enderezar, dignificar y adecentar la actividad político-partidaria en la República Dominicana. Verdaderamente estos hallazgos, estos resultados de esa encuesta no hacen más que alarmar a uno e inquietarlo más, porque la realidad es más cruda y más dramática de lo que uno se imagina.
Así es, señores, cuando uno escucha a un país según las encuestas, ¿verdad? Porque también es como algo un poquito contradictorio, José Tomás, porque en encuestas pasadas, durante las elecciones, veíamos cómo el país aplaudía que una de las principales luchas, se podría decir, del gobierno del presidente Luis Abinader era el tema de la corrupción. Uno ve una institución ahora que hace una encuesta, no sé con qué fin, que nos gustaría de verdad saber cuál es el objetivo para, con relación a los casos de corrupción, que el país mejor prefiere, en pocas palabras, que exista corrupción, pero que les resuelvan sus problemas. Y es también lo que uno ha escuchado siempre, pero que una institución del Estado, per se, tome un tema que ha sido abanderado de ellos, por ejemplo, de que ha sido su bandera, de que ellos han tratado de levantar la voz y mostrar de que ellos son un gobierno que no tolera la corrupción, deja mucho que decir. Y lo cierto es que la corrupción, señores, le ha costado, por ejemplo, en los países de la región, a los partidos políticos, la desconfianza, que la gente no vote. También hemos visto la falta de institucionalidad que tienen muchos países dentro de sus entidades por el simple hecho de que existe corrupción. Y lamentablemente en República Dominicana y en otros países como México no existe, se podría decir, una ley anticorrupción. No existe. Entonces, cuando uno ve que en un país no hay una sentencia ejemplar con una persona que cometió corrupción en el Estado, pues uno dice, bueno, ¿qué queda hacer? Porque no es lo mismo uno ver todo esto que se está tratando de hacer, de, por ejemplo, de que someter, de que investigar, que levantar, a usted decir, no, aquí hay una ley que se aplique a que el corrupto que va, o la persona que va al Estado, más bien, y se vuelve corrupto y roba al Estado, sancionado inmediatamente. O sea, todavía aquí no hemos visto eso, y vuelvo y repito, como en México, que tampoco hay una ley anticorrupción. Entonces, da mucha pena que nuestro país, el dominicano, piense así. O sea, vamos a permitirle de que vayan las autoridades, las personas a dirigir el Estado, dirigir lo nuestro, que hagan lo que quieran con los recursos, pero que al final en cuenta no se resuelven. Y esa es la mentalidad, Marino. La gente dice, bueno, siempre van a robar, siempre lo van a hacer. Entonces, si lo van a hacer, pues entonces como quiera que no se resuelvan. Entonces, prefieren vivir de espalda a una realidad, vivir de espalda, por ejemplo, a una situación que lacera los recursos de República Dominicana por personas que van sin escrúpulos a adueñarse de lo nuestro. Entonces, es más fácil darle la espalda a eso y conformarnos, como dijo José Tomás, con las migajas, y no realmente levantar nuestra voz, ser, se podría decir, un seguridad, ser un juez, darle seguimiento a lo que está pasando y levantar nuestra voz y poder, señores, cuidar lo nuestro y darle a entender a estos funcionarios que ellos están para manejar, o mientras tanto para ellos saber distribuir lo que hay a favor de nosotros. O sea, es muy triste de verdad que uno vea ese tipo de respuestas en esas encuestas. Pero es que la realidad se impone. Y es que en nuestros países, pero en el caso de la República Dominicana, la corrupción tiene hoy carácter ya de endemismo, se ha convertido en endémica. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gobiernan rusos, ni suizos, ni marcianos. Nos gobiernan dominicanos y dominicanas. Y es que aquí la corrupción se ha premiado históricamente, porque con tantos expedientes que ha sacado el Ministerio Público y han presentado, los pocos que están presos a nivel domiciliarios están en sus grandes residencias y villas, disfrutando lo que supuesta y alegadamente se robaron. Otros han negociado para devolverle una parte al Estado. Entonces, cuando la población ve eso, que desde el poder, desde las instituciones, se premian a los corruptos, ese pueblo hacia abajo lo que hace es parecerse a los que le gobiernan. Entonces, no podemos estar ciegos ante una sociedad que aplaude al corrupto. Se vuelven lambiscones de los corruptos
porque dicen que el que reparte y parte se queda con la mayor parte. Entonces también hay una corruptela de reparticiones hacia abajo, de picoteos. Y esa es la cultura de lo que decía un amigo mío, la damecracia, dame lo mío. O sea, tú robas y yo te aplaudo, porque aquí ha habido una inversión de valores. Al que ejerce un cargo público con seriedad, hay una parte de la población que lo castiga con el voto la próxima vez. No vamos a votar por él porque él no coge ni da. Oigan bien, o sea que esto es una cuestión de llegar a una posición para hacerme rico y tener la posibilidad de regalar jipetas a queridas, apartamentos. Entonces aquí hay una cultura de corrupción que no es de este gobierno ni del anterior, es desde lejos, señores. Venimos arrastrando una cultura de la corrupción, donde llegar al poder es un botín que hay que repartirlo entre los iguales, entre los amigos. Unos ayudan a un sector, otro a otros, pero primero lo mío. Decía Hipólito, gobernaré para todos sin olvidarme de los míos. O sea, Balaguer acuñó una frase histórica, lapidaria en este país. La corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. O sea, hay una cultura de corrupción y cambiar eso significa que hay que trabajar mucho temas de valores, de educación, de freno ético, de sentido de temor a Dios, de que gobiernen los buenos, como dice la Biblia. Cuando los buenos gobiernan, el pueblo se ríe, el pueblo es feliz, el pueblo se goza. Cuando gobiernan los malos, el pueblo sufre. Entonces, tenemos una clase política histórica, una partidocracia que ha venido gobernando primero para ganar votos, inversiones millonarias para llegar a servirle al país. Y una vez llegan, tienen que sacar esos millones. Y entonces, ¿cómo te explica que un regidor, para llegar al regidor, tenemos casos que se han gastado 20 millones? Que durante los 4 años que va a ejercer su trabajo, no va a percibir salario de 20 millones. Senadores que echaron en cara, que se gastaron 350 y 400 millones para llegar a ser senadores, que en toda su vida de salario no lo van a ganar. Entonces, la sociedad va mandando señales de corrupción y sobre todo de tolerancia a la corrupción. Y desde las leyes y los ministerios públicos que tenemos, el castigo es intercambiar, devuélveme parte. El que se robó 3,000 millones, entonces va a devolver 1,000 millones. Entonces, ¿qué están diciendo la población? Roben, pero roben mucho, para que tengan lo suficiente para devolver y comprar indulgencia, comprar impunidad. Entonces se roba mucho y será aplaudido y la verán en sus grandes mansiones, sus grandes villas, sus grandes inversiones en el exterior y lucir, señores, y vivir de manera opípara. Entonces, una sociedad que no es la culpable ella de ser más víctima de quienes han ostentado el poder. Eso es la realidad, no podemos estar ciegos. Desde arriba se mandan esas señales y el pueblo dice, pero si ustedes que están arriba son los que ejercen la corrupción, llegan pobres de solemnidad, como dice el doctor Ismael Reyes, llegan pobres de solemnidad al poder y luego se hacen tan ricos y millonarios que no tienen forma de cómo explicar ante el pueblo y ante cualquier tribunal cómo consiguieron sus fortunas. Pero nada, señores, este es el país que tenemos, con una cultura de corrupción y tolerancia. Pero nada, la que no tolera más tiempo para aparecer ya en el escenario con las noticias más relevantes del día es nuestra compañera Aurelina Rosario, que nos va a comentar y a servirnos las noticias del día. Buenos días, Aurelina, cuéntanos.
Buenos días, amigos de Matutinos Un Mundo. Aquí les traigo algunas de las noticias más destacadas de este miércoles. A esta hora les cuento que el inicio del año escolar, que fue el escenario utilizado por el presidente Luis Abinader para respaldar que se realice un pacto por la calidad en la educación, llamando al Consejo Económico y Social a encontrarlo, en respuesta a padres que entienden que ese sector tiene grandes deficiencias. Esmirna Mateo nos cuenta más. Cerca de 40 escuelas no han podido iniciar las clases debido a la falta de aulas, esto según la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, quien dijo que aún no se ha determinado la cantidad exacta de alumnos que no pudieron conseguir un cupo estudiantil. En los distritos donde hay listas de espera, nos van a facilitar cuáles ya ellos han hecho esa preubicación de cuáles estudiantes irían a pasar a este programa, a ser atendidos por el colegio privado que tenga ese acuerdo con el ministerio para dar acceso a los estudiantes. Sin embargo, legisladores califican de positivo el inicio del año escolar, ya que para el mismo no se ha escatimado recursos, pese a algunas debilidades que pueden surgir por factores externos. Vamos a hacer los aportes que necesita el país en el tema educativo. Hay que generar cambios aquí, hay que ponerse a tono con lo nuevo. El país ha cambiado igual como ha cambiado el mundo, la inteligencia artificial hay que tomarla en cuenta en cualquier pacto, en cualquier tema que se vaya a discutir, también en el conocimiento que vamos a tener a la modificación a la ley 6697. Son temas de mucho interés y que debemos tomarlo en cuenta, entre otras cosas, para que se pueda elevar la calidad de la educación, la atención a los niños, a los profesores, colocándole todas las indumentarias que demanda el aula, la escuela, para que la educación pueda elevar la calidad que nosotros todos aspiramos. Ojalá que los maestros y que la ADP también pongan su mirada en los niños y niñas que necesitan una educación de calidad y que el gobierno va a hacer todo lo posible para que eso pueda ser una realidad y que podamos tener una educación mucho más avanzada y con más calidad para los niños. Sin embargo, padres y colaboradores de diferentes escuelas aseguran que están padeciendo un verdadero viacrucis por la falta de aulas, además del deterioro de los diferentes centros educativos. Se puede notar el abandono en el cual se encuentran estas aulas. También le vamos a mostrar cómo inauguraron una cuarta parte de la escuela, la cual solamente están funcionando 2 de los edificios principales que están en la parte frontal. Tanto en la escuela Fray Ramón Pané en los Jardines del Norte, la Escuela República de Haití, el Liceo Emiliano Custodio en Asua y la Escuela La Milagros, ubicada en el sector La Agustinita del Distrito Nacional. Cabe destacar que en esta última se impidió el acceso a los medios de comunicación, alegando que su directora no estaba. Son solo de algunos de los centros que han presentado dificultades para iniciar la docencia. Esta escuela lleva paralizada casi 14 años. Por esa razón decidimos cerrar la actual escuela donde se recibe docencia. Ustedes nos llevaron a esta circunstancia ya que no han querido terminar nuestro centro educativo. No queremos afectar la docencia de nuestros estudiantes, pero no nos queda otra opción. El ministro de Educación, Ángel Hernández, sostuvo que para habilitar espacios desde la entidad se remozaron y culminaron la construcción de planteles escolares. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Cambiamos de tema. En su mayoría, diputados consideran necesaria y urgente la reforma al Código de Trabajo que someterá el gobierno. Sin embargo, entienden que se deben garantizar las conquistas de los trabajadores logradas a través de años de lucha. Esmirna Mateo nos cuenta más. Con el propósito de mejorar las condiciones y relaciones entre los trabajadores y empleadores, el Poder Ejecutivo plantea someter el proyecto de reforma al Código de Trabajo. Es una prerrogativa del Congreso conocer todas las reformas que se sometan, consideró la diputada Soraya Suárez, quien ve suficiente el tiempo de licencia por maternidad. Es que no teníamos nada legalmente constituido. Por algo se empieza, como se dice. Los trabajadores estaban a expensas de que
de manera administrativa se le diera o no se le diera un permiso. Así que estamos avanzando. Que las mujeres cuando den a luz que quisieran más, que algunos padres que son responsables quisieran más, pues es cierto, pero estamos empezando con algo. La reforma a la ley 1692 que crea el Código de Trabajo es fundamental, será otra gran conquista para todos los empleados. No hubo consenso en la parte de la cesantía, mas sin embargo hay grandes conquistas que va a incluir una vez que sea depositado formalmente en el Congreso y que podamos nosotros como diputados conocer todos los pormenores que incluye ese proyecto que vamos a reformar. La República Dominicana espera desde hace tiempo el Código de Trabajo y es necesario incluir elementos nuevos como el teletrabajo, dijo el diputado Tobías Crespo. Sin embargo, no se puede atentar contra la cesantía y otras conquistas logradas por los trabajadores, manifestaron los congresistas. Nosotros entendemos que las conquistas que han adquirido los trabajadores deben mantenerse y más que quitarse, yo creo que deben mejorarse. Y en ese sentido, pues esa reforma debería ser analizada aquí de manera muy detenida por todos los partidos políticos y lograr tener los acuerdos necesarios para que beneficie a todos los sectores. Entendemos con esta actualización que va a traer el Ejecutivo al Congreso, vamos a avanzar en ese sentido con lo que es el trabajo de teletrabajo desde casa, un sinnúmero de conquistas que van a ayudar el trabajo doméstico, regularlo, un sinnúmero de conquistas que van a ayudar a mejorar el sistema laboral donde ganemos tanto los empleadores como el sector laboral. Aunque está pendiente el consenso sobre el tema de la cesantía, la reforma del Código de Trabajo será sometida en 10 días al Congreso Nacional y desde ya recibe el respaldo de legisladores de varias bancadas. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y con esta información nos vamos al otro extremo del estudio. Ya están mis compañeros con sus comentarios. Buenos días. Gracias por continuar con nosotros en este matutino Su Mundo. Ya entrando casi a nuestra segunda hora, pues vamos a tratar algunos temas de interés nacional para todos ustedes. José Tomás Paulino, ¿qué nos traes en este miércoles? Yo traigo en este miércoles regalos. Regalos, porque hay que seguir hablando de los regalos que recibieron ayer los honorables señores diputados. Cuando llegaron a la sesión se encontraron en sus curules, cada uno tenía una bolsa muy bien decorada, con una cinta con los colores de la bandera nacional, y dentro de una caja que contenía esa bolsa había una representación de un feto en miniatura, algo artificial obviamente, una especie de pequeño muñeco con la Constitución de la República Dominicana y un ideario de Juan Pablo Duarte, pero además con una comunicación enviada, todo esto que fue enviado por una organización que se manifiesta y se ha manifestado siempre a favor de la protección de la vida y en contra de las 3 causales para la despenalización del aborto. Esta situación obviamente generó un ambiente de mucha confrontación, de mucha incomodidad en la Cámara de Diputados, porque ellos entendían que fue una falta de respeto lo que hizo el Foro de Mujeres en Defensa de la Vida, FOMUDEVI. Hay obviamente, todo el mundo conoce que hay entre los legisladores y en la sociedad dominicana una opinión dividida. La sociedad dominicana está dividida en torno al tema de las 3 causales para despenalizar el aborto en el Código Penal, y que ese ha sido el escollo o la excusa para no aprobar un Código Penal que tenemos desde 1844, que esta nueva propuesta que ya fue aprobada en el Senado y que no pudo ser aprobada en la Cámara de Diputados en la legislatura recién pasada, establece 70 nuevos tipos penales en la República Dominicana y establece las herramientas y las garras jurídicas para perseguir otros delitos que hemos tenido, por ejemplo, con el desarrollo extensible de los medios de comunicación, de la tecnología de la información, de los avances cibernéticos,
el tema, por ejemplo, de la acumulación de penas, o sea, de avances que contiene esta nueva propuesta de Código Penal que necesitamos en la República Dominicana para endurecer la lucha contra el crimen, contra la delincuencia. Y el tema de las 3 causales para despenalizar el aborto cuando se ha producido el embarazo por incesto o por violación, cuando corre peligro la vida de la madre o cuando el feto viene con deformidades congénitas que lo hace incompatible con la vida, o sea que es imposible mantenerlo fuera del útero. Entonces este tema ha dividido a la sociedad dominicana, también a los legisladores. Hay diputados que defienden la aprobación de la despenalización del aborto en sus 3 causales y otros que no, los que se llaman provida, los que dicen que el artículo 37 de la Constitución de la República establece la obligatoriedad del Estado de proteger y preservar la vida desde su concepción hasta la muerte. Eso establece el artículo 37 de la Constitución. Entonces, los especialistas dicen que no es posible aprobar la despenalización del aborto en el Código Penal si antes no es modificado ese artículo 37 que versa sobre la obligación del Estado de preservar la vida desde la concepción hasta la muerte. Eso está bien, que esa organización defienda la vida, que defienda su postura de oponerse a la aprobación de las 3 causales en el nuevo Código Penal. Pero ¿cómo ingresaron al hemiciclo? ¿Cómo ingresaron a la sala de sesiones? ¿Cómo fueron a cada curul a dejar ese presente a los diputados? Aquí estamos ante una debilidad del sistema de seguridad y de protección de la Cámara de Diputados, porque no se supone que a la sala de sesiones, que al hemiciclo, entre cualquier persona y entre a dejar un regalo en 190 curules. Eso requiere un tiempo, requiere una organización, requiere una logística. ¿Quién ayudó a los enviados de esa organización de FOMUDI? ¿Quién los ayudó? ¿Quién les sirvió de cómplices en la Cámara de Diputados para hacer algo que no tenían derecho a hacer? Si bien es cierto que ustedes tienen todo el derecho del mundo de oponerse a la aprobación de las 3 causales para despenalizar el aborto, no menos cierto es que no pueden irrumpir en un escenario y en un ámbito, en un lugar que está reservado a los diputados. Es el área de sesiones, es el hemiciclo. Y entonces hay normas que respetar. Por eso el presidente de la Cámara de Diputados ayer, Alfredo Pacheco, pidió al cuerpo de seguridad de la Cámara de Diputados que refuerce el dispositivo, porque obviamente que ahí falló la seguridad y hubo connivencia para que alguien entrara a llevar esos presentes a los 190 diputados, que yo pienso que de alguna manera también es un atentado a la libertad y a la independencia de criterio que tiene cada diputado, de defender las 3 causales o de oponerse a ellas. Pero yo pienso que eso no puede repetirse. Usted puede hacer eso, plantear su posición en unas vistas públicas, o plantearla en un plantón frente al Congreso Nacional, o enviar un documento de manera oficial a la Cámara de Diputados. Pero hacer eso, entrar a la sala de sesiones y dejar un mensaje, bueno, pues lo podría hacer cualquiera entonces. Pueden cometer hasta un atentado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados o dejar una bomba, porque ellos lo hicieron. Entonces hay que ponerle mucha atención a eso, porque no es un tema tan simple ni para tomarlo a la ligera. Así es, de verdad, es serio. Porque hay que tener cuidado en ese sentido, porque deja mucho que decir cómo entran a una entidad legislativa como esta y que nada pase. Pero, señores, miren, tenemos que hacer una breve pausa con los comentarios, porque ya está con nosotros, señores, nuestro asesor internacional, además director internacional de este Multimedios Submundo, Willy Lora, y con él vamos a hablar interesantes temas, sobre todo cómo van esas elecciones, esa campaña, señores, electoral en los Estados Unidos. Buenos días, Willy. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le amanece por allá?
Bueno, por aquí estamos con mucho calor, y yo me imagino también que esos ánimos allá en Estados Unidos están igual, aunque la temperatura está caliente, sí. Pero los ánimos políticos, los aires políticos están más que calientes. Sí, los temas políticos están calientes, o sea, hemos visto en estos días cómo se han desarrollado muchas cosas, desde lo último que fue unos cargos nuevos que el fiscal independiente que estuvo y que la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo que no podía procesar o hacer cargos por la inmunidad al expresidente Trump. Ayer sacó otros cargos nuevos de menos peso, en lo que todo el mundo se cuestiona el tema de la persecución política en Estados Unidos y lo difícil que es. Estamos en estos momentos donde se está tratando de hacer injerencia una vez más en el proceso electoral por parte de algunas organizaciones del Estado o de instituciones del Estado como el Departamento de Justicia. O sea, ya la Suprema Corte le dijo a este fiscal en otra ocasión de que no podía procesar al expresidente por cargos relacionados a lo de enero 6 y no había vuelto a hacer nada, pero desde que salió la información antes de ayer de que la carta pública que hizo a Zuckerberg, el presidente de Facebook y Meta, donde dice que fue presionado por la Casa Blanca y por otro departamento de seguridad del Estado como el FBI y la CIA para censurar información relacionada al COVID-19 en términos de otros tratamientos y de otros estudios que fuera diferente a la narrativa oficial, y que también habían presionado para que la historia importante sobre la computadora del hijo del presidente, donde se veía todo el tema de sus problemas con las drogas, con sus problemas de lo sexual que vimos en la fotografía, pero también lo más importante dentro de esa historia corroboraba en realidad lo que se venía investigando sobre la familia del presidente en cuanto a los posibles lavados de activos y eso iba conjunto a una investigación, a un informe que salió del Comité Investigador del Congreso, en el cual se señala y acusa directamente al presidente y su familia de recibir de $27 millones por manos de países como Ucrania, Rusia, China, y a través de un entramado de cuentas fantasmas a través de varios países, y en la acusación. Entonces estaba en la palestra muchas noticias para lo que es el partido actual de gobierno en Estados Unidos, el presidente y su familia, y sale esta noticia anoche para tratar de cambiar la narrativa de lo que se estaba hablando en un proceso electoral muy competitivo aquí en Estados Unidos. Willy, vemos que hay todo un montaje desde una justicia obviamente inclinada a favor de los demócratas. Hemos visto también toda una campaña para meter en una burbuja de crecimiento exponencial a Kamala. Y por otro lado, hemos visto el impacto que ha causado la renuncia, digamos, de Robert Kennedy Jr., de su candidatura para apoyar a Donald Trump. ¿Cómo tú ves todo eso en esta situación? En ese juego político, o sea, es decir, como decía hace un momento, ahora se están jugando dos vistas o dos posiciones muy sólidas, y algunos periódicos reflejaban hoy en la mañana si era la carrera de la esperanza con el caos, de la corrupción o el caos. O sea, hay dos partidos, hay dos posiciones políticas muy definidas. Una que viene con una vicepresidenta que está actualmente en el gobierno diciendo que tiene las soluciones a todos los problemas, y obviamente ha sido apoyada por los medios tradicionales de comunicación en Estados Unidos, e inclusive acaba de anunciar que, como no ha dado entrevista y tiene mucha presión por los medios para que dé entrevista, que va a hacer una entrevista con su vicepresidente Tim Walz con CNN, que la van a grabar y le van a, o sea, con ciertas condiciones, y muchos se preguntan que por qué no hace una entrevista sola, por qué no da la cara de una manera sola para contestar las preguntas reales que se le deben hacer. Y la otra es el tema del expresidente Donald Trump, que ha tenido una política definida
que ha venido hablando del tema de la deportación masiva, ha venido hablando sobre el tema de la recuperación económica, de bajar el déficit fiscal, que esta última administración le ha sumado casi 6 trillones de dólares al déficit fiscal, ya van en 37, 38 trillones de dólares. Entonces es un contraste muy claro lo que se está jugando ahora en noviembre, y se sigue peleando por el tema de los estados péndulos, que son los que en realidad al final definirán un poco lo que son las elecciones de Estados Unidos. Pero sí hay mucha injerencia por parte del Ejecutivo en el proceso electoral en los Estados Unidos, el proceso presidencial, algo que le hemos criticado a otros países, y el tema de la persecución política de lo que salió ayer también sigue en la palestra hoy, de lo que se está hablando, porque en realidad hasta qué punto se va a llegar para tratar de parar una candidatura que obviamente es no solamente competitiva, es muy fuerte en el mensaje que está teniendo ahora, no solamente en Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos. Tengo entendido de que las encuestas en Estados Unidos están marcando a Harris, está delante del Trump. Durante 3 semanas seguidas, pues Kamala se encuentra a la delantera contra Trump. Me gustaría saber tu opinión, qué ha pasado, cuáles han sido esos elementos que ella la ha mantenido, por encima de Trump. No, ha cambiado todo el panorama político. No, ella pasó por algo muy normal en las elecciones. O sea, cuando tú vas a una convención política en Estados Unidos, el candidato usualmente que está debajo o empata o sube 2 puntos o 3. Eso no es anormal, eso es algo muy normal que cogen ese bump, pero ya hoy y lo que se vimos ayer y vimos hoy, ya comienza de nuevo el gap a cerrarse y comienzan a seguir empatados. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que había dicho varias veces en este programa en la mañana. El país está completamente polarizado. Entonces, el tema del voto, digamos, independiente, del voto que usualmente estos candidatos va detrás, que era un 19% a un 20%, ahora se ha reducido a un 3 o menos. Entonces, ¿qué pasa? Ambas bases están polarizadas y los movimientos de las encuestas son de 1 o 2 puntos y usualmente están en ese espacio del límite de error de las encuestas, que son más o menos 3%. O sea que es un empate virtual lo que existe ahora mismo en Estados Unidos en el tema de las encuestas. Pero hay que entender de que las encuestas, aunque te dan una tendencia, no es resultado por el simple hecho de que en Estados Unidos no se gana la presidencia por el voto popular, sino por el voto del colegio electoral, y en ese voto del colegio electoral el expresidente Trump le lleva una ventaja amplia a la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces hay que entender esos 2 mensajes, lo que significa el voto del colegio electoral, el cual le da la presidencia a los presidentes, y lo que significan las encuestas, que es un voto, una intención de voto popular que es diferente a lo que puede llevar a una resolución o a una ventaja en el tema del voto electoral y que puedan ganar las elecciones. O sea que, aunque la encuesta esté así, y recordemos que cuando Hillary Clinton en el 2016, hasta el día anterior de las elecciones, el New York Times daba a Hillary Clinton como ganadora con un 98%, entonces, y no fue así. Entonces hay que estar claro en el análisis que se hace de lo que son los números de las encuestas del colegio electoral y los números, o sea, lo que se necesita como el voto del colegio electoral y las encuestas de la intención del voto popular, que son 2 cosas muy diferentes. ¿Qué podrías, Willy, tú como analista prever que sería determinante para dar un giro a la actual correlación de fuerza y el posicionamiento que tienen los 2 candidatos, Kamala Harris y Donald Trump, en lo que falta de la campaña? Estamos a menos de 2 meses para las elecciones de noviembre, o a ley de 2 meses para las elecciones de noviembre. ¿Qué podría ser ese tema, ese detonante que pueda disparar, por ejemplo, los niveles de popularidad o el caudal de votos previsibles para uno u otro candidato? Bueno, mucho va a depender de lo que hagamos en los debates presidenciales, que son en septiembre 10.
y otros que se puedan plantear, porque es donde en realidad se va a definir la política de la vicepresidenta, porque la del expresidente Trump ya la conocen y vimos cómo se manejó en el debate pasado con el presidente Biden, el cual lo sacó de la contienda política, y hay que ver qué va a pasar en ese debate, porque en realidad todavía no se ha escuchado de la candidata o vicepresidenta Harris en cuanto a su política de Estado. Lo único de política de Estado que ella ha hablado públicamente ha sido su programa de economía, su programa de crecimiento económico, lo cual, según los analistas económicos que hemos hablado, que lo han dicho públicamente, le va a sumar al déficit fiscal $2 trillones más y va a subir los impuestos a unos niveles que le van a hacer mucho daño a la economía. Entonces yo creo que le va a ser a ella un poco difícil defender esa única propuesta que entendemos ha dicho públicamente, porque no ha hablado de ninguna otra cosa. O sea, sabemos que por su récord que tiene ella y el presidente Biden en la Casa Blanca en el tema migratorio, en el tema económico, en el tema de política exterior, en el tema de seguridad interna, en el tema de la frontera, va a tener muchos problemas en cómo defender unas políticas que ella ha sido parte, que no han dado resultado, que tienen el país donde está. Entonces yo creo que esos debates van a definir un poco más eso, de cómo ella responda a las preguntas, cómo ella haga su planteamiento político, y que mucho poder de convencimiento tendría ahí en un debate, ya que por lo menos por la parte del expresidente ya sabe, la gente le habla todos los días en la televisión, está en redes sociales, está dando entrevistas por aquí y por ahí, entonces la gente sabe muy bien cuál es su posición, pero de la vicepresidenta actual es muy difícil saberlo, porque es una persona muy poco conocida por 3 años y medio a nivel mediático y de política de gobierno, pero ahora va a tener que responder preguntas como qué sabía ella del estado actual del estado mental del presidente actual cuando ella estaba ha estado en la Casa Blanca por los últimos 4 años, y hasta el día antes de que el presidente actual se retirara de la campaña decían de que estaba perfecto, que no tiene ningún problema cognitivo, y la realidad era otra, y ella fue parte de eso y sabía lo que estaba pasando y nunca lo dijo. Entonces yo creo que ella tiene muchos cuestionamientos que se le van a hacer, y eso va a definir a noviembre cómo la gente va a votar, si va a votar por ella o si va a votar por un expresidente, que los resultados de su gestión están ahí. Billy, ¿qué tanto pesan, en tu idea, la avalancha que ha venido de inmigrantes hacia Estados Unidos y que tiene a los principales santuarios como Nueva York tan lleno de gente sin trabajo, y que ahora mismo la gente se queja porque no tienen trabajo, y un poco la inflación, etcétera, y una sociedad como la norteamericana, que es eminentemente cristiana, optar por una candidata que es pro aborto abiertamente, más que seguirán apoyando la guerra con un país que se está endeudando cada día más? ¿Eso pesa en el voto latino? ¿Ha habido algún cambio? Sí, o sea, pues, obviamente en los últimos 2 o 3 años hemos visto como el voto latino se ha ido moviendo de lo que era el Partido Demócrata a un partido republicano. Por eso mismo que tú dices, el voto latino, y los latinos somos más conservadores en el sentido de nuestros valores familiares, que se viven atacando o viven siendo atacados por una agenda que no tiene nada que ver con muchos de los valores que nosotros los latinos tenemos. Al mismo tiempo, como tú decías, el tema de la frontera es un tema que le va a hacer y le sigue haciendo mucho daño a ella, porque es importante para el país y en la conversación nacional, por el caos que se está viviendo en la frontera y la cantidad de inmigrantes indocumentados que llegan, que en realidad ningún país en el mundo puede sostener y manejar económicamente la inyección de 2 millones de personas al año. Es casi imposible de manejarlo. Entonces, por eso hemos visto que eso se ha convertido en un gran tema político, un gran tema de elecciones, y recordar de que a ella, la vicepresidenta actual, se le asignó el trabajo de la frontera y de la inmigración, y obviamente en ese sentido ha fallado. Y es otra de las preguntas que ella va a tener que contestar, porque se le quiso hacer una campaña de que ella no tenía nada que ver con la frontera, cuando el mismo presidente la designó como la responsable de encontrar la raíz del problema de la inmigración indocumentada y de buscar la solución, y obviamente falló. Entonces creo que
Va a ser interesante, pero el tema de la frontera y de inmigración sí es un tema altamente político ahora y es un tema que se va a ventilar más en las próximas semanas por el hecho no solamente de la cantidad de personas, sino porque hay un tema de seguridad nacional, como se ve en República Dominicana con el tema haitiano, que además del tema del impacto económico, tiene un impacto de seguridad nacional muy grande y lo están viviendo aquí en Estados Unidos y es parte de la discusión. Eso seguramente y definitivamente va a tener un impacto. Willy, ¿cuáles serían como esos puntos que podemos ver o los temas que sea en el dado caso Kamala o Trump, cualquiera de los dos que gane la presidencia, cuáles serían esas problemáticas que actualmente laceran Estados Unidos y que realmente la población tiene la esperanza, ¿verdad?, de que puedan cambiarles un poquito el rostro a lo que está padeciendo allá? Bueno, yo creo que lo principal es el tema económico. O sea, la economía, el estado de la economía estadounidense está muy precario. El déficit fiscal en 37 trillones y una proyección de aumentar 2 trillones más es muy difícil para lo que es manejar la economía de este país. Por más crecimiento económico que se le pueda vender a la gente, inclusive recordémonos que hace un par de semanas se revisaron los números de los empleos, porque se decían que se habían creado tantos millones de empleos y se habían sumado 820,000 empleos que nunca existieron. Entonces, para manejar y manipular números. Entonces, yo creo que el problema principal que se va a encontrar, sea la vicepresidenta o sea el expresidente Trump, es el económico. No se puede, el país no puede continuar con los niveles de gastos que tiene y los niveles de endeudamiento porque, o sea, no es imposible. No existe bueno, existe la máquina de imprimir dinero inorgánico, pero eso sigue disparando la inflación y al final lo terminan pagando los contribuyentes, lo terminan pagando los ciudadanos con los precios más altos en todo. Ahora mismo todos los precios están muy altos en todos los rubros. Entonces yo creo que ese es el primer problema. El segundo problema es el control de la frontera y luego de eso el tema de la seguridad ciudadana y cómo mejorar la calidad de vida del estadounidense o del ciudadano aquí en este país, que está muy caro y está muy difícil. O sea, yo creo que el tema de la seguridad ciudadana también es otro problema grande que va a tener que enfrentar, pero definitivamente el primero es el tema de la economía, el tema de la seguridad, el tema de la salud, que es muy importante, y yo creo que eso van a ser los temas principales. Y recordemos que el tema migratorio, que aunque hay un problema en la frontera, el tema que se ventila usualmente en tiempos de elecciones es el tema de una reforma migratoria, de darle la tarjeta verde, ciudadanía, inmigrantes indocumentados. Esos son temas que están ahí, pero no están en las prioridades. Creo que dentro del voto hispano anda en el tema número 8, porque en realidad los mismos problemas que tienen los estadounidenses, o sea, que no son de descendencia hispana, lo tienen los hispanos, el tema económico, el tema de seguridad, el tema de salud. Entonces esas son las prioridades para todos los votantes, pero el tema migratorio, aunque se trate en los medios, en tiempos electorales, buscando ponderar o buscando el voto hispano, deben de recordar que los 14, 15 o 16 millones, no se sabe ya el número de indocumentados en Estados Unidos, no votan, no tienen derecho al voto. Entonces el hispano que sí vota tiene las mismas prioridades en cuanto a sus necesidades y sus familias y sus comunidades. Entonces creo que basado en eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos meses. Esta semana veía las informaciones con relación a las declaraciones que daba el expresidente Donald Trump y estaba como un poco vacilante con relación a si asiste o no al debate presidencial del 10 de septiembre. Él ha estado barajando, por ejemplo, entre ABC, CBS, pero al final como que dijo que él prefería más a CNN porque habían tenido un trato más justo en aquel debate celebrado el 28 a finales de junio por CNN entre él y el presidente Joe Biden, y que al final él se podría inclinar. Entonces, ¿por qué está siendo un poco evasivo el expresidente Donald Trump si de alguna manera él está un poquito más seguro de que podría enfrentar a una Kamala Harris en temas que debió haber resuelto, como el tema migratorio, el gobierno del que ella es parte como vicepresidenta, y no lo ha resuelto? Si Donald Trump está tan seguro que la puede destronar o que la puede poner en evidencia en ese debate del 10 de septiembre. Es que el tema no es cómo ha vacilado y cuestiona el debate. El tema es que la vicepresidenta
quiere cambiar los términos los cuales se llegó al acuerdo. O sea, ella está pidiendo ahora de que el debate sea ella sentada y que le permitan tener notas. Entonces el expresidente Trump ha dicho, pero si ya hicimos un arreglo de cuáles eran las reglas del juego, ahora no la quieras cambiar. Entonces ya él cuestiona cuál es la veracidad o qué podría ser la veracidad de ese debate cuando se quieren cambiar las reglas ya cuando están establecidas. Y eso es muy normal en los debates presidenciales cuando una vez que se llega a un acuerdo de cuáles son los términos del debate, que se mantengan. Ya cuando se quieren cambiar a mitad de juego, entonces sí es cuestionable. Obviamente él tiene hasta ahora no ha sido ni ha dicho que no a enfrentarse políticamente con ninguno de estos candidatos. Yo creo que él dice eso de CNN porque le fue bien con el presidente Biden y porque él es una persona que maneja bastante bien los medios, pero también hay que entender que los medios y muchos de estos presentadores públicamente han sido muy hostiles en contra de él, y entonces con todo y eso él ha dado un montón de entrevistas y la sigue dando, pero la manera de él últimamente que ha vacilado y que ha cuestionado si va a participar o no es el hecho de que le cambien las reglas del juego. Y yo creo que eso no es solo de él, sino que otros candidatos lo han dicho antes, que si tú llegas a un acuerdo en un debate presidencial debe de respetarse y no querer cambiarlo a última hora, como lo que ha tratado de hacer la campaña de Harris, y es lo que él ha dicho. Digo, yo me atuve a esto porque inclusive la campaña de Harris no ha querido dar ni ha dicho que quiere tener o hacer otro debate, porque usualmente los debates presidenciales son 3 que la hace la Comisión Nacional de Debates. Ella solamente ha dicho que iría a un medio amigo o afiliado un poco a su ideología. No lo hizo en Fox News, no lo hizo en otro canal, se fue a uno que se siente incómodo. Es el mismo tema con la entrevista que va a dar. La va a dar a CNN, pero no la va a dar sola. Va a ser una entrevista grabada, no va a ser en vivo. Va a ser una entrevista que ella va a hacer con su vicepresidente, con su candidato al vicepresidente al lado. No es ella sola que se le va a cuestionar su política de gobierno. Entonces, esas son las cosas que se cuestionan, porque de ser un candidato sólido, dicen, no, yo hago mi entrevista en vivo y yo voy solo y yo tengo mis planteamientos. No, ella no quiere ir sola. Por eso se le ha venido atacando en las últimas semanas, porque tiene 30 y pico de días que no da la cara, no da una entrevista, sino que hace comentarios y sigue caminando. Entonces, cuando tú estás aspirando a la presidencia de Estados Unidos, tienes que dar la cara, tienes que sentarte a poner y defender tu política de gobierno, lo cual ella no ha hecho. Entonces, el hecho de que quiera hacer una primera entrevista con su vicepresidente al lado deja mucho de decir de que no tengo o no me siento cómoda hablando sola, sino que necesito una persona que en caso de que yo no tenga la respuesta, esta otra persona la pueda dar o pueda apoyarla. Entonces, mucho tiene que ver con eso, y Trump lo que ha dicho, bueno, nosotros acordamos a esto y estas son las reglas. O sea, quererla cambiar ahora es un tema. Entonces, ese es el debate en cuanto a eso. Don Willy Lora, nuestro analista internacional, ¿qué otra cosa quería decirle a la gente para orientarle de cómo va la política doméstica de los Estados Unidos? Que no se dejen llevar de titulares, que hagan sus tareas, que miren dónde estaban 4 años antes, 8 años antes, dónde están hoy, cuáles políticas le han ayudado, cuáles no, qué candidato tiene ese poder de convencimiento con sus políticas de Estado. Es una decisión muy particular, pero sí no dejarse llevar de los titulares, porque ya entendemos de la manera que se estuvieron manipulando y censurando ciertas cosas basado en la carta de Mark Zuckerberg, y que sean eso, que lean, que se empapen de los temas, y el mejor voto, mejor lo quiero dejar con esto, el mejor voto es el voto educado, es el voto informado, no un voto por emoción ni titulares. Creo que ese es el mensaje que le puedo dejar. Bueno, mi querido Willy, gracias por haber estado con nosotros, que tengas un feliz día y sobre todo recordarte que tú tienes que venir pronto ya por aquí, porque tú no me acostumbras, o sea que te esperamos por aquí pronto, pero pronto. Bueno, ya nos vemos pronto, fuerte abrazo. Un tema desconocido, que es muy conocido, es la realidad que está viviendo República Dominicana con relación a la violencia. Y digo desconocido porque es tan conocido, es el día a día que tenemos en el país. Sin embargo, la actual ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, pues dijo de que hará una campaña contra la violencia. La actual ministra Farideh Raful del Ministerio de Interior y Policía, pues dice de que va a llevar a cabo una campaña para reducir la violencia que actualmente está viviendo el país, sobre todo
los últimos hechos de sangre que hemos visto en semanas anteriores. Entonces, a pesar de todo, ustedes saben que no están solo en un lugar en específico estos hechos de violencia, sino en todo el territorio nacional. Ayer ella pues dijo que iba a realizar una campaña publicitaria para reducir los casos de conflictos sociales que hay en el país. Sobre todo también dijo que la difusión, señores, de este mensaje tiene el objetivo de llamar a las iglesias, juntas de vecinos y otras entidades sociales a convivir de manera pacífica en las comunidades. Y así es, hemos visto, señores, la violencia que actualmente está siendo sacudida a República Dominicana a nivel nacional. Ustedes saben que también la violencia va de la mano con el tema de salud mental, con el tema de salud emocional. Va ligado, todo se liga. Pero quiero enfocarme específicamente en este tema de la violencia, que también va de la mano con los hechos delictivos, con la delincuencia, que ustedes saben que en América Latina, en los países de la región, pues República Dominicana no se queda atrás, aunque no ocupamos uno de los principales posiciones, sí esto se refleja en otros países, el tema de la violencia, el tema de la delincuencia, y República Dominicana así es. Miren, tan solo, señores, según hasta junio de este año, la espiral de violencia ha persistido en República Dominicana y representó 157 muertes violentas en lo que va del 2024 hasta junio del 2024. En este sentido, de ese número, 72 corresponden a homicidios y 50 en alegados intercambios de disparos, que ustedes saben que son, para nadie es un secreto, que son los muñecos que aquí arma la Policía Nacional. Además, hay un registro de 22 feminicidios, 6 suicidios y 7 hombres muertos a mano de sus parejas, que también eso es una cifra que ustedes quiero que conozcan. En América Latina, en los casos de violencia, se registran más hombres que lamentablemente son asesinados, y mujeres si son asesinadas y en estos casos muchas veces también violadas. Quería también para que ustedes sepan de ese dato, que prolifera siempre más el hombre. En estos casos, lamentablemente, en estos hechos de violencia, el hombre pues registra una alta tasa más de muertes. También, señores, en este año, en los primeros meses de abril, en los primeros días de abril, que abril fue un mes muy sangriento, ocurrieron 90 homicidios en República Dominicana. Solamente en abril de este año, estoy hablando de unos meses atrás, señores, 90 homicidios, según informó la Policía Nacional. Asimismo, también, en ese orden, la institución registró 118 personas heridas y 3.901 robos. O sea que la mayoría de estos casos, por ejemplo, en abril, tanto de violencia, de atracos y de heridos, ocurrió en Santo Domingo Este, que ustedes saben que Santo Domingo es grandísimo, la provincia es muy grande, y lamentablemente hay un alto registro de violencia y delincuencia en Santo Domingo Oeste. O sea, quiere decir que la delincuencia y lamentablemente, señores, la violencia pues han aumentado por la proliferación de armas, el abuso de sustancias, que aunque ustedes no lo crean, señores, las drogas y el alcohol va de la mano, porque una cosa es que usted se dé su traguito, pero el alcohol también va de la mano, y también en este caso el desempleo juvenil. Sí, el desempleo juvenil. Porque muchos de estos atracos que pasa en República Dominicana, ustedes ven menores de 17, 18, 19, 20, 21 años y hasta de menos. Entonces que ellos dicen, no, que no hay trabajo. Yo no justifico eso, porque cuando usted va a ser ladrón, atracador, asesino, sicario, no importa, usted lo va a hacer. O sea, uno no puede tampoco justificar la pobreza
Y ahora mismo la falta, en este caso de empleo, que usted salga a robar y a asesinar. Porque muchas veces hasta asesinan a personas inocentes para quitarle los de ellos, por lo que ellos trabajaron. Los antisociales, los ninis, como dicen. Entonces eso es para que ustedes vean que muchas de esas bandas, o más bien el narcotráfico, recluta a esos muchachos en esos barrios. Le ponen armas largas para que controlen los puntos de drogas. Por eso que ustedes ven en los barrios las bandas que se matan unas con otras y lamentablemente esos gatillos al aire, usted ve cómo ciegan a personas que son inocentes, personas productivas. Eso es lo que está pasando. Y a veces también los reclutan para convertirlos en sicarios, el bajo mundo. Así mismo, esos muchachitos los reclutan desde chiquitos, 14, 15 años. Y los reclutan para eso, para ellos cometer sus fechorías. Entonces, a buena hora, yo espero que de verdad este sea un programa, porque aunque sea publicidad, es un programa que ella va a llevar a cabo, pero que también sea bueno que se lleve con charlas en las comunidades, en los barrios, en las escuelas, en todos los lugares. Porque de verdad, señores, la violencia que aquí se está viendo en este país, que va de la mano muchas veces también con el tema de la salud mental y emocional. Después de la pandemia, usted sabe que cada vez salud mental no vemos. De verdad, yo espero que desde esta entidad, Farideh Raful, pueda llevar esta campaña de publicidad y, como ella bien decía, pueda también integrar a la Junta de Vecinos, a las iglesias y a las principales autoridades locales, las alcaldías. Todo el mundo tenemos, señores, que arropar y dar el apoyo a esta iniciativa para ver si podemos ver que la violencia baja un poco en República Dominicana. Cada día, señor, usted abre los periódicos y usted ve un hecho de sangre. Una mujer es asesinada, una niña violada, papá mata a su hijo, un hijo mata a su papá, una niña es víctima de un disparo al aire, en fin, muchísimas cosas. Igual con las delincuencias también, porque la violencia va de la mano, señores, como yo dije anteriormente, con la delincuencia. Así que a buena hora vamos a apoyar a Farideh y que de verdad también esto es un tema de que todos los medios también podamos abrazarla para que la situación colme un poco, porque esto estamos ahora en agosto y en diciembre, a mediados de eso de noviembre a diciembre, es que ustedes se van a dar cuenta cómo también los hechos delictivos van en aumento. Siempre en diciembre por la temporada navideña y por el tema también del doble sueldo. Mario. Así es. Señores, la República Dominicana demanda, quiere, anhela una cultura de paz, de tranquilidad, de sosiego, que la gente pueda sentarse en sus galerías a jugar dominó, a disfrutar de un refresco, de una fría, sentarse en un colmadón sin miedo a que lleguen y los atraquen. El país quiere eso, y ¿a quién le amarga el dulce? ¿Quién no quiere vivir en paz? Pero resulta que las bases, las raíces de la paz en cualquier sociedad del mundo está vinculada a un tema de justicia social, de equidad social, de repartición de las riquezas, de abundancia, de producción, de salarios buenos, dignos. Está vinculada a la equidad social, a que el rico siga siendo rico, las clases medias sigan bien y la gente pobre tenga equidad, que pueda comer y tener propensión al ahorro. Pero no puede haber paz cuando estamos en una sociedad donde sus primeras clases sociales gobernantes viven en la opulencia económica, donde hay una clase empresarial, salvo algunas excepciones, que tienen una ansia tan grande de dinero que explotan a sus trabajadores cuando no le quieren reconocer niveles de vidas y salariales dignos. Cuando esas clases empresariales se coluden con el Estado y las instituciones del gobierno para ofertar cosas y quedarse con la mejor parte, olvidándose de que hay un pueblo que sufre.
¿Cuánta paz hay en los países que se ha superado ese tema de la inequidad social? A mí me llama mucho la atención en algunas iglesias que yo iba, tanto en Estados Unidos como Canadá, guardando la distancia, los pastores, los sacerdotes, pidiéndole a la gente que por favor, ahí hay comida en cantidades, saco de arroz, aceite, papas, de todo, salmones en latas, jamones, llévenselo por favor para que no se dañen, porque la abundancia de unas clases empresariales dueñas de supermercados les regalan a la iglesia muchos alimentos para que regalen a la gente, y hay que rogarle a la gente para que vayan a buscarlos. Hoy por hoy todavía usted va a cualquier sector en los barrios de Estados Unidos, Canadá, y hay comida de más para que los pobres se la lleven. ¿Y qué pasa aquí? Entonces la paz está vinculada a la equidad social. En esos barrios, estuve en Cristo Rey hablando con algunas señoras y me decían, mire, aquí hay días que yo tengo que dejar que los niños míos salgan a la calle a vender alguna porción de droga para poder comer. Aquí en los barrios de la República Dominicana, la cantidad de droga que se vende cada día es enorme. Y todo el mundo sabe dónde están los puntos y andan vendiendo droga para comer muchos de estos muchachos. Porque no tienen trabajo, como decía Lorena. No tienen dinero para comer. Aquí hay un problema de comida, de elementos básicos en las mesas. Entonces esa violencia es generada precisamente por la inequidad social. Porque aquí un grupito lo tiene todo y la gran mayoría no tiene nada. Aquí las clases medias están sufriendo los padecimientos de la escasez. Y si seguimos hacia abajo, veremos cómo esa clase media, media baja, pobre, pobrecísimo, están en crecimiento en la República Dominicana. Y encima de esa inequidad social, tener a un pueblo que tiene que comprar, muchos barrios aquí compran paquetitos de electricidad para poder tener un par de días de luz. Encima de eso, apagones, falta de trabajos. Todo eso son elementos violentos que vienen desde arriba y repercuten en las bases sociales. Y los ricos parece que no piensan que si no hay paz social en las bases de los pueblos, sus riquezas peligran. ¿Por qué que son tan ambiciosos que lo quieren todo para ellos? Una clase política que llegan pobres o invierten para estar en el poder y cuando llegan allá se olvidan de sus bases sociales y solo ellos tienen dinero en abundancia para vivir y para vivir como quieren, dándose la gran vida de lujo en una sociedad donde los barrios tienen que hacer grandes esfuerzos y en los campos para tener una comida al día. Entonces, la paz social tiene que convertirse en una cultura que debe de empezar primero por ver cómo resolvemos los problemas de inequidad social. ¿Cuáles son los programas que hay que hacer para que los jóvenes ninis, para que los trabajadores sociales puedan tener acceso a la comida, a la vivienda, a la educación, a la medicina, ir a un hospital? Al día de hoy en la República Dominicana, señores, es una odisea. Yo felicito a ese personal de los hospitales, señores, con las emergencias llenas y los pasillos llenos de gente, todo buscando salud, con dolores y enfermedades, buscando medicamentos, y no hay camilla suficiente para atender a tanta gente que andan sumidos en el dolor, la pobreza de tantos niños sufriendo hambre, desnutrición. Ese es el país que tenemos en la realidad. Por más que se quiera dibujar una burbuja de crecimiento de todos los gobiernos del país. Pero cuando usted va a la realidad, todavía aquí se siguen manteniendo altos niveles de inequidad social, desigualdades. Y hasta en los grupos religiosos te encuentra unos que son muy ricos y otros que están en la pobreza. Porque se coluden con el Estado y las clases sociales para ellos vivir vidas económicamente bien, mientras que sus bases y hasta sus feligresías padecen hambre
y escasez. Entonces, no puede haber una cultura de paz. No puede haber una reducción de la violencia si no reducimos la pobreza que está viviendo la mayoría del pueblo dominicano, con el grave problema ahora de una penetración constante de miles y miles y miles de hermanos haitianos que están aquí en el país, trabajando en la agricultura, trabajando en las construcciones, en las calles, en los ayuntamientos, por donde quiera. Entonces, una presencia masiva en trabajos que debieran hacer los dominicanos, pero que no lo hacen por los malos salarios. Y los paradigmas que se le presentan al dominicano es el crecimiento rápido económico. Si te enganchas a político, o te vuelves un reggaetonero, o te metes al narcotráfico, o coges la vuelta para llegar a Estados Unidos. Son las únicas opciones, porque parece que estudiar e ir a una escuela no es un incentivo. Por eso todos quieren ser influencers y hacerse páginas para inventar contenidos, no importa qué tan bajos sean los contenidos, con tal de buscar like. Esta es la sociedad que tenemos, una sociedad que desde arriba empieza la violencia, y esa violencia va bajando hacia las capas más bajas del país. Y vivimos entonces perdidos en análisis como que el pueblo es violento, el pueblo no es violento. Oh, las capas bajas, el submundo. Y muchas veces la causa del submundo están en el supramundo, donde los ricos cada día quieren ser más ricos y no les importan los pobres. Y los pobres siguen siendo utilizados como carnada electorales. Hay que reflexionar profundamente en las reales causas de la pobreza y hacerlo con seriedad. Y ningún plan del gobierno ni de ninguna institución va a resultar efectivo en las bases del pueblo si ese plan no está contemplado y organizado para sacar a la gente de la pobreza. ¿Cuántos pobres hemos sacado o cuánto hemos construido con esta inequidad social? Por ahí anda la cosa. No nos perdamos en los análisis, porque las raíces están de una violencia de las clases poderosas que la ejercen sobre los más pobres de un país. Todos los gobiernos. Ha hablado el hombre de verbo fuerte, el señor cura de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña. Ahora vamos a hablar, como usted habló, de pobreza. Vamos a hablar ahora de cómo anda la cotización de las monedas y también el precio de los combustibles en este miércoles 28. Bueno, el dólar para la compra, o sea, la institución financiera se lo compra a usted en 58 pesos con 10 centavos por cada dólar y se lo vende a 59 pesos con 60. El euro se lo compran a usted a 62 pesos con 50 centavos y se lo venden a 68 pesos. Vamos a ver ahora cómo está la cotización de los combustibles. La gasolina premium, el galón cuesta 290 pesos con 10 centavos. La regular 272 con 50. El gasoil premium 239 pesos con 10 centavos. El regular 221 con 60. Y el gas licuado cuesta 132 pesos con 60. Y el natural cuesta 43 pesos con 97 centavos el galón. Son precios que permanecen invariables, pero muy altos. Eso de alguna manera lesiona bastante el bolsillo de los que menos dinero tienen en la República Dominicana. Así andan los precios de los combustibles y la cotización de las monedas en este miércoles 28 ya de agosto del 2024. ¿Llegamos al final, señores? Llegamos al final, señores, del programa de hoy. Gracias a todos por su sintonía y será mañana jueves en otra entrega de este Matutino Su Mundo, señores. Hasta mañana. Sigan con la programación.